Mi hermana me pidió $4 para independizarse. La ayudé por 5 meses, pero cuando mi carro se descompuso y no pude pagarle un mes, me difamó con mis padres diciendo que la obligué a mudarse. Años después la arrestaron y descubrí que era estafadora serial. Tengo 29 años, trabajo en marketing digital y honestamente, necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi hermana Mallory básicamente destruyó mi relación con mis padres y me hizo darme cuenta de que a veces la familia puede ser tu peor enemigo. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, por cómo era nuestra familia antes de que todo esto explotara. Mallory tiene 24 años, es 5 años menor que yo, y siempre, y cuando digo siempre es siempre, fue la favorita de mis padres. Mi mamá Debra y mi papá Martín básicamente la trataban como si fuera de cristal. Ya sabes, como si cualquier cosa pudiera romperla. Yo era el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que consiguió trabajo apenas salió de la universidad, el que nunca causó problemas. Mallory era todo lo contrario, pero de alguna manera eso la hacía más especial para ellos, ¿me explico? Como que necesitaba más atención, más cuidado, más de todo. Mirando hacia atrás, debía haberlo visto. Venir, pero cuando eres el hermano mayor responsable, te convences de que estás ayudando, no de que te están usando. La cosa empezó hace como 1 año y medio. Mallory vivía con mis padres todavía. No había terminado la universidad porque la había dejado tipo 3 veces, y básicamente pasaba el día en su cuarto o saliendo con amigas. Mis padres la dejaban vivir ahí sin pagar nada, sin hacer nada, literalmente nada. Un día me llamó llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Fui a un café cerca de la casa de mis padres, y cuando llegué, estaba hecha un desastre, con los ojos rojos, tipo realmente devastada. Me dijo que no aguantaba más vivir con nuestros padres, que eran súper controladores, que la estaban volviendo loca, que necesitaba su propio espacio para poder enfocarse y encontrar trabajo y básicamente arreglar su vida. Y yo le creí, o sea, mis padres sí son bastante intensos, siempre lo han sido, entonces no me sonó tan descabellado. Me preguntó si podía ayudarla a mudarse, solo por unos meses hasta que consiguiera trabajo. Me dijo que ya había encontrado un apartamento perfecto, que costaba como $850 al mes, y que solo necesitaba ayuda con el primer mes, el depósito y algunos muebles básicos. Prometió que en 2 o 3 meses máximo ya estaría trabajando y podría pagarlo todo ella misma. La verdad, yo en ese momento ganaba bien, tenía ahorros, y pensé que era una buena inversión ayudar a mi hermana a independizarse. Mis padres siempre me habían dicho que cuidara de ella, que era mi responsabilidad como hermano mayor. Todas esas cosas típicas de familia latina, ya sabes. Total que terminé pagándole el primer mes de renta, los 850 del depósito, y me gasté como $2,000 más en muebles. Fuimos juntos a IKEA. Compramos una cama, un sofá, una mesa, platos, ollas, básicamente todo lo que necesitaba para vivir. También le di como $300 extra para comida y cosas personales mientras conseguía trabajo. En total me gasté casi $4,000, que no es poco dinero, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. El día que la ayudé a mudarse, ella estaba súper emocionada. Me abrazó, me dijo que era el mejor hermano del mundo, que me iba a pagar todo en cuanto pudiera. Mis padres ni siquiera sabían que yo la había ayudado, porque Mallory les dijo que una amiga le había prestado el dinero, lo cual ya era raro, pero no le di importancia en ese momento. Los primeros 2 meses, todo parecía bien. Mallory me mandaba mensajes agradeciéndome, me decía que estaba buscando trabajo, que había tenido un par de entrevistas. Yo la visitaba de vez en cuando, y el apartamento se veía bien. Ella se veía contenta, pero después empezaron las excusas. Que las empresas no le respondían, que necesitaba un carro para poder trabajar pero no tenía dinero para comprarlo, que el mercado laboral estaba terrible. Yo le sugerí trabajos en restaurantes o tiendas, cosas que no requerían carro o experiencia, pero siempre tenía una razón para no aplicar. Que esos trabajos no pagaban bien. Que ella había estudiado diseño gráfico, mentira, nunca terminó esa carrera, y merecía algo mejor. Básicamente puras excusas. Lo que sí notaba era que siempre estaba saliendo con amigas. La veía en Instagram en restaurantes, en bares, en el cine. Cuando le preguntaba cómo tenía dinero para salir si no trabajaba, me decía que sus amigas la invitaban, o que usaba cupones o no sé qué. Yo medio sospechaba, pero tampoco quería ser el hermano controlador.
¿sabes? Tipo, ya era adulta, supuestamente. El tercer mes le pagué la renta otra vez. El cuarto también. El quinto mes mi carro se descompuso. Necesitaba como $800 de reparación, y no tenía suficiente para arreglarlo y pagarle la renta a Mallory al mismo tiempo. La llamé como 2 semanas antes de que venciera su renta, y le expliqué la situación. Le dije, mira, este mes no voy a poder pagarte porque mi carro se descompuso y necesito arreglarlo para poder ir al trabajo, pero prometo que el mes que viene te ayudo de nuevo si todavía lo necesitas. Pensé que lo entendería, que después de 5 meses de apoyo podría aguantar un mes sola, o no sé, pedirle ayuda a mis padres o buscar un trabajo temporal. Pero no, Ethan, no. Se puso como loca. Empezó a gritarme por teléfono, diciendo que cómo podía abandonarla así, que ella dependía de mí, que yo le había prometido ayudarla hasta que se estableciera. Intenté razonar con ella, pero no quería escuchar. Me colgó el teléfono, y después me bloqueó de todos lados. Instagram, WhatsApp, mensajes, llamadas, todo. Pasaron como 2 semanas, sin saber nada de ella. Intenté hablar con mis padres, pero me dijeron que Mallory estaba bien, que no me metiera, lo cual era súper raro porque normalmente mis padres eran los primeros en llamarme para preguntarme por ella. Un día, tipo a las 10 de la noche, me llama mi mamá histérica, literal gritando, llorando, diciendo que cómo había podido hacerle eso a mi hermana, que era un monstruo, que ella no me había criado así. Yo no entendía nada. Le pregunté de qué hablaba y me dijo que Mallory les había contado todo, que yo la había obligado a mudarse, que le había prometido pagarle todo y después la había abandonado sin previo aviso, que ahora la iban a desalojar y no tenía dónde vivir. No podía creerlo. Le expliqué a mi mamá exactamente lo que había pasado, que Mallory me había rogado que la ayudara, que yo había pagado todo voluntariamente durante 5 meses, que solo necesitaba un mes de pausa porque mi carro se había descompuesto. Pero mi mamá no me creía. Seguía gritando que yo era egoísta, que cómo podía pensar en un carro cuando mi hermana iba a quedar en la calle. Mi papá se puso al teléfono y fue peor. Me dijo que era una vergüenza como hijo y como hermano, que Mallory les había contado cómo la presioné para que se mudara, prometiéndole que la mantendría y ahora la estaba dejando tirada. Les dije que eso era mentira, que tenía pruebas de todo, pero mi papá solo dijo que no quería escuchar mis excusas y me colgó. Intenté llamar a Mallory como 1000 veces, pero seguía bloqueado. Fui a su apartamento, y no abrió la puerta aunque yo sabía que estaba adentro porque escuchaba música. Le mandé mensajes desde el número de un amigo rogándole que habláramos, que aclaráramos todo, pero nada. Como a la semana mis padres me llamaron otra vez para decir que iban a hacer una reunión familiar para resolver esto de una vez por todas. Yo accedí porque pensé que finalmente podría explicar mi versión con pruebas y todo se aclararía. La reunión fue en casa de mis padres un sábado por la tarde. Llegué con todos mis recibos de banco impresos, mensajes de texto con Mallory donde me pedía ayuda, fotos del día que fuimos a comprar muebles, básicamente todo lo que demostraba que yo había ayudado a Mallory, voluntariamente, y que ella sabía perfectamente que ese mes no podía pagarle porque mi carro se había descompuesto. Mallory llegó tarde, tipo media hora tarde, con una cara de víctima que no te imaginas. Se sentó al lado de mis padres y ni me miró. Empecé a explicar todo desde el principio. Saqué los recibos mostrando los 4,000 dólares iniciales, los pagos mensuales de renta, todo. Les enseñé los mensajes donde Mallory me suplicaba ayuda, donde me decía que solo necesitaba unos meses. Pero cada vez que mostraba algo, Mallory tenía una explicación, que yo la había manipulado para que se mudara porque quería lucir como el hermano héroe, que ella nunca pidió todos esos muebles caros, y que yo insistí en comprarlos, que yo le había prometido explícitamente que la mantendría hasta que tuviera un trabajo estable sin importar cuánto tiempo tomara. Todo mentiras. Pero mis padres le creían cada palabra. Mi mamá incluso dijo que yo siempre había sido celoso de Mallory, que no soportaba que ella fuera más sociable y querida que yo. Mi papá agregó que desde niño yo había sido frío y calculador, que probablemente había planeado todo esto para hacer quedar mal a Mallory. Yo estaba ahí sentado con la boca abierta, literal sin poder creer lo que escuchaba. Les pregunté si de verdad pensaban que yo, su hijo, que nunca les había dado problemas, que siempre había sido responsable, gastaría $4,000 solo para hacer quedar mal a mi hermana.
Mi papá me dijo que la gente hace cosas extrañas por atención, y que claramente yo tenía problemas que necesitaba resolver. Mallory empezó a llorar, diciendo que ella solo quería paz, que no entendía por qué yo la odiaba tanto. Mis padres la consolaban mientras me miraban como si fuera basura. Me levanté. Les dije que era la última vez que intentaba razonar con ellos, que cuando se dieran cuenta de quién era realmente Mallory ya sería muy tarde. Salí de esa casa, jurando que no volvería a hablarles hasta que me pidieran perdón. Pasó como un mes. Yo seguía enojadísimo. Pero también triste, ya sabes, porque al final eran mis padres y mi hermana. Un día me llama un número desconocido, y cuando contesté, era el propietario del apartamento de Mallory. Me preguntó si yo era Ethan, el hermano, y le dije que sí. Me explicó que Mallory había abandonado el apartamento hace 2 semanas sin avisar, que se había llevado varios muebles que técnicamente eran parte del inventario del lugar, y que había dejado daños, por casi $500. Me preguntó si yo sabía dónde estaba, porque necesitaba cobrar esos daños. Le dije que no tenía idea, que hacía semanas no hablaba con ella. Esa misma tarde mi prima Cara, que es como mi mejor amiga en la familia, me mandó unos screenshots del Instagram de Mallory. Resulta que Mallory había puesto su perfil privado, pero Cara la seguía de antes. Las fotos mostraban a Mallory en Miami, en un hotel que se veía carísimo, con ropa, nueva de marca, cócteles en la playa, todo súper lujoso. Las fotos eran de las últimas 2 semanas, exactamente cuando supuestamente estaba sin dinero y a punto de quedar en la calle. Cara me dijo que había más fotos de los últimos meses, viajes a Nueva York, cenas caras, compras en tiendas de diseñador. ¿De dónde carajos había sacado ese dinero? Le mandé los screenshots a mis padres con un mensaje que decía: explíquenme esto, por favor. Mi mamá me respondió, como al día siguiente, diciendo que seguramente un amigo la había invitado, que dejara de acosarla, que yo ya había hecho suficiente daño. No me respondieron nada más después de eso. Pero la cosa se puso más interesante. Resulta que el exnovio de Mallory, un tipo llamado Trent, que yo conocía de hace años, me escribió por Facebook. Me preguntó si era cierto que Mallory me había hecho lo mismo que a él. Le pregunté a qué se refería y me contó toda una historia. Según Trent, él y Mallory habían salido hace como 3 años. Mallory le había contado que nuestros padres eran abusivos, que la maltrataban, que necesitaba escapar urgentemente. Trent le pagó un apartamento por 6 meses, le compró un carro usado, le dio dinero para comida y gastos. Mallory le prometió que conseguiría trabajo y le pagaría todo. Pero nunca trabajó, siempre tenía excusas, y cuando Trent finalmente le dijo que no podía seguir manteniéndola, ella lo acusó con nuestros padres de haberla manipulado y maltratado. Mis padres le creyeron a ella y casi demandan a Trent. Él tuvo que mostrarles pruebas de que todo era mentira, pero incluso así mis padres dijeron que Mallory había sido víctima de un hombre mayor. Trent tenía 26 y Mallory 21. En ese momento, o sea, no era ninguna diferencia de edad loca. Trent me dijo que lo mejor que hizo fue alejarse de toda nuestra familia y que yo debería hacer lo mismo. Las cosas siguieron saliendo a la luz. Una ex compañera de cuarto de Mallory, Claire, me contactó después de que Cara le contara lo que estaba pasando. Claire me dijo que había vivido con Mallory por 3 meses, hace 2 años, y que Mallory le había pedido prestados $800 para una emergencia familiar que nunca existió. Cuando Claire le pidió el dinero de vuelta a Mallory, la bloqueó y se mudó sin decirle. Claire nunca recuperó su dinero. Otra amiga de Mallory me escribió diciendo que Mallory le debía dinero de un viaje que habían hecho juntas y que Mallory nunca le pagó su parte. Al parecer había como 5 personas diferentes a las que Mallory les debía dinero. Empecé a investigar más. Básicamente me convertí en detective de mi propia hermana. Descubrí que Mallory estaba involucrada con una chica llamada Sofía, que vendía no sé qué productos en redes sociales, algo que sonaba súper turbio, posiblemente una pirámide o estafas online. Encontré fotos de Mallory en eventos de este grupo, todas vestidas súper elegantes, hablando de libertad financiera y emprendimiento. ¿Te acuerdas que Mallory supuestamente no tenía dinero ni trabajo? Pues resulta que sí tenía dinero, bastante aparentemente, solo que no de fuentes legítimas o éticas. Pasaron como 2 meses más sin contacto con mi familia. Yo ya había aceptado que probablemente nunca me creerían, y que estaba mejor sin ellos.
Había empezado terapia incluso porque todo esto me había afectado más de lo que quería admitir. Una noche, tipo 11 de la noche, me llama Mallory. De la nada, como si nada hubiera pasado. Me dice, «Hey, hermanito, ¿cómo estás?», con una voz súper casual. Yo me quedé callado por unos segundos porque no podía creer el descaro. Le pregunté qué quería, y me dijo que nada, que solo quería ver cómo estaba, que la familia es importante y no deberíamos pelear por malentendidos. Le dije que no eran malentendidos, que ella había mentido deliberadamente para hacerme quedar mal con nuestros padres. Mallory se rió. Literal se rió. Y me dijo que yo estaba exagerando, que ella nunca dijo nada malo de mí, que si nuestros padres sacaron sus propias conclusiones eso no era su culpa. Le pregunté por el dinero que le debía a toda esa gente, por los viajes, por todo. Me dijo que yo no tenía derecho a juzgar su vida, que cómo conseguía su dinero era su problema. Le dije que era mi problema cuando ella usaba mi dinero y mi reputación. Se enojó, y me dijo que yo siempre había sido un amargado, que por eso nuestros padres la preferían a ella, y me colgó. Como a la semana, en serio no miento, me llama mi mamá llorando de nuevo, pero esta vez era diferente. Me dijo que Mallory había sido arrestada. Al principio pensé que era otra manipulación para que yo sintiera lástima, pero mi mamá estaba realmente destrozada. Resulta que Mallory y su amiga Sofía habían estado estafando gente a través de esos negocios raros de Internet. Habían prometido servicios de marketing digital que nunca entregaban. Habían vendido productos falsificados. Básicamente habían robado miles de dólares de docenas de personas. Una de las víctimas la había demandado, y cuando la policía investigó, encontraron todo un patrón de fraude. Mi mamá me preguntó si podía ayudar a pagar la fianza de Mallory, que eran $5,000. Les dije que no, que absolutamente no, que Mallory necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida. Mi mamá empezó a gritar que, ¿cómo podía ser tan cruel?, que Mallory podría ir a la cárcel. Le dije que tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Mi papá se puso al teléfono y me dijo que si no ayudaba a Mallory, él me cortaría de la familia para siempre. Le dije que adelante, que de todas formas ellos ya me habían cortado cuando le creyeron todas sus mentiras. Mis padres terminaron vendiendo su carro para pagar la fianza de Mallory. Hasta donde sé, Mallory está esperando juicio. Probablemente va a tener que hacer servicio comunitario o pagar restitución. O algo así. Mis padres todavía no me han pedido perdón, y honestamente ya no espero que lo hagan. Mallory intentó llamarme una vez más desde el número de una amiga, pero no contesté. Mi prima Cara me mantiene informado de lo que pasa con ellos, y aparentemente mis padres finalmente están empezando a ver quién es realmente Mallory, pero es muy tarde ya. La semana pasada estaba tomando café en mi apartamento, viendo una película, y me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía en paz. No tenía que preocuparme por los dramas de Mallory, no tenía que lidiar con mis padres culpándome por todo. No tenía que cargar con el peso de ser el hermano responsable que arregla todo. Y sí, duele que mi familia básicamente me eligió a mí como el villano cuando yo solo intentaba ayudar, pero también me liberó de algo que no sabía que me estaba ahogando. Supongo que a veces la mejor decisión es alejarte, aunque sean familia, aunque duela, aunque parte de ti siempre espere que las cosas cambien. Pero ya no es mi problema, ya no es mi responsabilidad, y eso es suficiente por ahora.